Y quiero darle la bienvenida a la doctora Norma Hernández. Ella es directora médica de Biomerie Latinoamérica, especialista en infectología, con este tema tan importante, querida Norma, acerca de la resistencia bacteriana y otros antimicrobianos. En México creo que algo que nos ha ayudado mucho ya es que los antibióticos se puedan prescribir por receta médica, o sea, necesitan ya una receta médica para ser adquiridos. Eso ayudó mucho. No sé cómo vamos con ese tema. Oh, Bienvenida. hola, Etel, muchas gracias. Buenas tardes por tenerme aquí. Buenas tardes a todo el auditorio. Tal cual, esta semana, como lo mencionaste, es una semana para hacer conciencia sobre el uso apropiado de los antimicrobianos. Este año la Organización Mundial de la Salud cambia para, en lugar de solo ser a los antibióticos, ahora referirse a todos los antimicrobianos, como bien señalaste. No nada más los antibióticos, antivirales, etc. Y en el 2009, cuando surge la pandemia de influenza, en ese momento se hace la ley para garantizar que los antibióticos solamente se vendieran con una prescripción médica. Y pues hemos avanzado un poco en el tema. Sin embargo, hoy es importante hacer un llamado a la población en general acerca del uso de estos antibióticos y que realmente los utilicemos únicamente cuando está comprobada una infección por bacterias. No, pues a veces las queremos porque nos duele la garganta o porque tenemos diarrea. Normalmente este tipo de infecciones van a ser por virus. Entonces es muy importante hacer este llamado a la población y que seamos conscientes de cómo usamos los antimicrobianos. Fíjate qué bueno que mencionas eso. Hay mucho desconocimiento de la gente. Creen que cuando te sientes mal, te duele la garganta o tienes diarrea o tienes alguna infección o tienes fiebre, creen que siempre va a ser por bacterias. Y tú lo sabes bien, doctora, tú eres especialista en infectología, que hay todos estos pues patógenos que muchas de estas cosas son virales y no se curan con antibacterianos. Entonces, tú platícanos la diferencia sobre esto, porque es importantísimo que la población sepa que no todo se trata con el mismo antibiótico, porque también hay diferentes espectros, si lo puedo llamar así, hay pues, para la garganta o para las vías aéreas, para el estómago, para la piel, no sé, hay un mundo y eso tiene que ser prescrito por un especialista. Sí, tal cual. Efectivamente, hoy sabemos que, por ejemplo, las infecciones del tracto respiratorio, habitualmente como el 60 al 70% van a ser por un virus y no por una bacteria. Y las diarreas normalmente se van a autolimitar solas, únicamente necesitamos hidratación, salvo aquellas que son provocadas por parásitos como. Entonces, tenemos diferentes espectros de antibióticos, como bien lo menciona, y muchas veces nos encontramos en la consulta con la gente que nos dice, no, pero yo quiero un antibiótico intramuscular o inyectado porque son mucho mejores. Entonces, también debemos entender que eso no es verdad, que hoy, inclusive estos antibióticos, y que por ahí han oído seguramente ceftriaxona, por ejemplo, que es uno de los antibióticos de más amplio espectro y del cual más tenemos abuso, no es el mejor. Entonces, sí, tenemos que diferenciar entre las infecciones y saber qué antibiótico o qué antiviral o qué antiparasitario es para cada una de estas infecciones. ¿Sabes qué ha pasado también, Norma? Que muchas veces queremos pues, economizar. Entonces, desgraciadamente, cuando tienes una enfermedad que se resuelve con un antibacteriano, guardas lo que sobra. Entonces, cuando tienes otra enfermedad que dices, pues esto debe ser una infección también antibacteriana, o sea, bacteriana, pues usas ese mismo antibiótico por economizar. Y aquí quiero poner el ejemplo de otros países del mundo, principalmente los de primer mundo, que te dan el frasco exactamente con la cantidad que necesitas, no hay sobrantes. Entonces, eso creo que es algo que todavía nos falta aquí en México. Así es, algo que tenemos todos que hacer en comunidad es no compartir antibióticos, porque también esa es otra, ¿no? Que yo comparto lo que me sobró para alguien más y entre nosotros mismos nos volvemos a tomar la misma prescripción. Entonces, claro que no, cada antibiótico tiene que ser utilizado únicamente para en ese momento. Si alguien tiene un nuevo foco de infección, nuevamente consultar con el médico y sí, nunca compartir
los antibióticos. Deberíamos también tener esta ley de nada más dejar ciertas dosis, pero aún todavía no lo. Ay, pero es un camino que nos falta andar. Estoy platicando con la doctora Norma Hernández. Ella es directora médica de Biomerí Latinoamérica. Ella es especialista en infectología y ahorita platicando, pues ella en la empresa hacen todas las pruebas que se venden a los hospitales y a los laboratorios para que corran todos los estudios. Entonces, pues hay mucha experiencia. Y comentábamos acerca de esta resistencia bacteriana y otros antimicrobianos, porque ahora ya se incrementó no nada más la resistencia bacteriana, sino también hay otros patógenos que crean resistencias. Y los errores que hacemos es que tomamos antibióticos indiscriminadamente, ¿no, querida Norma? Y así es, Etel. Este año la Organización Mundial de la Salud hace un anuncio global porque debemos de tener en cuenta que cada 45 segundos, una persona muere por una infección que no puede ser tratada con los antimicrobianos que tenemos actualmente. Y para el 2050 se prevé que va a haber una mortalidad de 10 millones de casos al año por este tipo de padecimiento. O sea, Personas, perdón. No, adelante. Lo que estás comentando es de que estamos como enseñándole a las bacterias que hay, con qué los atacamos. Entonces dicen, ya sé, por acá, cuando no las necesitamos. Ojo, ¿eh? Entonces ya no se mueren cuando queremos. Sí. Y si están planeando en un 2050 que va a morir tanta gente porque ya no va a haber con qué atacar estas bacterias porque ya tienen esa resistencia, ya son más fuertes, ya tendrán que, o sea, estamos como mostrándole cuáles son nuestro armamento a los malos. Así es, tal cual. Hoy estos antibióticos que son encargados de destruir a las bacterias en el sitio donde tenemos la infección, se han acomodado o han desarrollado mecanismos con los cuales pueden destruir a los antibióticos. Haz de cuenta, que hay unas bacterias que en cuanto entra el antibiótico, ocasionaron una bomba dentro de su célula para sacar al antibiótico íntegro, así como entra, o otros mecanismos en los cuales rompen a los antibióticos. En cuanto entran para tratar de dañar su DNA, los rompen. Entonces las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, viven antes de nosotros, desde millones de años, antes de que existiera la humanidad. Tienen desarrollados todos estos mecanismos para que en cuanto están en contacto con uno de estos antimicrobianos, ellos lo expresan y ya no pueden morir. Entonces, tal cual, hagamos conciencia, porque ahorita con la crisis de COVID-19 que estamos viviendo, lamentablemente se ha tenido un retroceso en este uso apropiado de los antibióticos. Porque otra vez tenemos pacientes que están gravemente enfermos, a los cuales les estamos dando muchos antibióticos y estamos provocando más resistencia. Esto es algo importante, o sea, para que la gente no se vaya a confundir. Esto no nada más es hasta el 2050, ya está sucediendo. Ya es un serio problema de salud, porque, digo, en muchos países como el nuestro, que hace ya algunos años cambió, que ya necesitabas una prescripción, aunque las farmacias ya se ingeniaron cómo seguir dando pues, las recetas, pero aquí es importante que no todas las infecciones son bacterianas, también hay virales y hay otras cosas que pueden pasar, que no siempre vas a necesitar un antibiótico. Entonces, esto está sucediendo hoy en día. Ya se trata de limitar, pero nos falta mucho camino por recorrer, ¿no, Norma? Sí, así es, nos falta mucho camino porque esta predicción que se había hecho para el 2050 se está adelantando al 2035. ¿Se imagina en qué grado? Entonces tenemos que ir paso por paso, porque además hay otros dos factores que contribuyen a esto de la resistencia y no nada más es los humanos consumiendo antibióticos de manera indiscriminada, sino también la agricultura y la ganadería. Entonces, en estos lugares también se utilizan los antibióticos a veces para engordar rápidamente a los animales. Y estos antibióticos los consumimos nosotros, entonces ya consumimos carne que está con antibióticos y bacterias que están resistentes a los antibióticos. ¿Los usan para engordar o los usan para que no se mueran
por infecciones. Para las dos cosas. Los utilizan para que crezcan gorditos y sanitos de manera rápida. Y claro, también si se infectan los animales hay que darles tratamiento, pero el problema es que a veces se malutilizan también para favorecer un crecimiento rápido y acelerado. Ay, no, o sea, es que entonces tenemos esta presentación de los antibióticos en diferentes formas, en la alimentación que tenemos día a día y obviamente en la falta de conciencia y estar tomándolos cuando no los necesitamos. Por eso, o tal vez estamos tomando uno que no es el adecuado, porque nosotros nos automedicamos y eso es muy, muy malo. Queridos amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo mis redes sociales, Etel-Soriano en Twitter y Etel Soriano en Facebook y en Instagram, donde siempre posteamos todos nuestros programas y estamos muy cercanos a ti. Estoy platicando con la doctora Norma Hernández. Ella es especialista en infectología acerca de la resistencia antimicrobiana. Comentábamos, Norma, que cometemos muchos errores. Tomamos antibióticos cuando puede ser una infección viral. Ahorita, desgraciadamente, con lo de la pandemia, mucha gente está tomando antibióticos cuando es un virus y se trata de otra forma. Entonces, por eso es tan importante que un especialista o un médico lo prescriba, no nosotros, no es adecuado, porque comentabas de que le estamos enseñando a las bacterias nuestro armamento, entonces va a llegar un momento en que no funciona. Ahora, ¿qué hacemos con el diagnóstico oportuno? Que ese es el problema. Así es. Ahorita lo más importante es poder tener un diagnóstico preciso del paciente. Y el paciente está con un cuadro grave de COVID-19 y aparte tiene una neumonía, va a ser muy importante tener cultivos de la parte baja o el tracto respiratorio bajo los pulmones del paciente para saber qué tipo de bacteria tiene. Algunos de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva por un cuadro grave tienen una coinfección, o sea, tienen agregada una infección por una bacteria. Sin embargo, si no estamos haciendo diagnóstico o pruebas para saber qué tipo de bacteria es, no podemos dar el tratamiento correcto, por eso que hablamos de que hay muchas bacterias que están dando ya resistencia, inclusive cuando el paciente llega de la comunidad. Y otra cosa que se nos va a cruzar ahorita y que seguramente lo han escuchado, es la presencia de otros virus respiratorios. Entonces va a ser muy importante ahorita hacer diagnóstico oportuno de si es COVID-19 o si es influenza, por ejemplo, porque también para influenza hay un tratamiento específico que no es el tratamiento. Entonces, ¿Sabes qué me gustaría, Normita? Que nos digas, o sea, ¿a cuántas bacterias hay? ¿Por qué no es lo mismo una bacteria de la vía respiratoria a del sistema digestivo o sistema urinario? O sea, hay como miles. Así es, hay miles de bacterias que producen estas enfermedades. Inclusive para nosotros que estudiamos medicina o infectología tenemos que clasificarlas. Hay unas que se llaman gram positivas, unas que se llaman gram negativas, hay unas como el neumococo, que seguramente todos habrán oído que da neumonía, sí. Pero está la Escherichia coli, que es la que da infecciones gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, nosotros en Biomerie nos dedicamos a hacer pruebas de diagnóstico microbiológico, que un cultivo les pueda decir de manera rápida qué bacteria está provocando la infección del pulmón, de la orina, del abdomen, de cualquier lugar. Entonces, sí es muy importante en ciertas patrones de infecciones hacer pruebas diagnósticas para poderles dar el tratamiento. O sea, es ponerle nombre y apellido a esos microorganismos para saber con qué armamento atacarlo, porque si ataco todo con todo, pues es como estamos haciendo los más fuertes y estamos presentándoles nuestro plan, nuestra estrategia de ataque, y ahí pues ya es cuando tenemos muchos problemas. Así es, nombre y apellido para no dar estos antibióticos de amplio espectro, que son los que más generan resistencia antimicrobiana. Siempre era ideal es tener el nombre y apellido de la bacteria, del virus, del hongo, del parásito. Por favor, y eso es importante que sea a través de su médico tratante. Doctora Norma Hernández, un placer compartir los micrófonos y las cámaras contigo.
Muchísimas gracias, Etel. Síganse cuidando, acuérdense, uso de cubrebocas. Muchas Así. gracias. Y a distancia y no salir de casa si no es necesario, por favor. Es importante que cuidemos a los nuestros y nos cuidemos nosotros. Doctora, muchas gracias. Equipo de producción.